Este video es un complemento al video que hice sobre insuficiencia venosa, y es que cuando hice la edición me di cuenta que me habían faltado algunos detalles que yo te había ofrecido, y era explicar cuál es la diferencia entre la insuficiencia y la trombosis. Bueno, si no has visto el video de insuficiencia venosa, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas verlo y entender de qué se trata lo que voy a explicar ahora. Bueno, la insuficiencia venosa entonces habla sobre válvulas en las venas que no funcionan y que no son capaces o no son eficientes para evitar el flujo retrógrado de la sangre. Entonces, cuando estas válvulas, recordemos que el dibujito eran unas válvulas así, que cuando se comprimían los músculos se apachan y las válvulas se abren y la sangre pasa libremente para arriba. Bueno, cuando por gravedad cae sobre las válvulas y las válvulas se cierran otra vez, y así impiden el paso de la sangre hasta abajo. Pero en la insuficiencia venosa las válvulas se quedan abiertas y entonces la sangre pasa libremente para arriba y para abajo. ¿Qué pasa con esto? Obviamente mientras más sangre va cayendo hacia abajo, pues más se hinchan las venitas, y eso va generando todos los demás problemas que ya he mencionado en el video de insuficiencia venosa. Entonces, ¿qué pasa? La trombosis, la diferencia que tiene es que la insuficiencia ya vimos que son válvulas que no nos funcionan para sostener la sangre y que permitan solo el flujo anterógrado o de los pies, digamos, hasta el corazón. La trombosis significa que tienes un coágulo. Por lo general, sí tiene cierta asociación la trombosis y la insuficiencia en cualquiera de las dos vías, que la insuficiencia puede llevar a trombosis y que la trombosis puede llevar a insuficiencia. Entonces, la trombosis lo que hace es que estos coágulos, por lo general en las válvulas es donde se acumulan y se forman estos coagulitos. Cuando estos coágulos crecen lo suficiente, obstruyen completamente toda, digamos, si esto es la vena, ocluyen completamente el paso, entonces ya no hay paso de sangre ni para arriba ni para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la sangre que tiene que ir de regreso hasta el corazón encuentra esta obstrucción gracias a ese coágulo, y entonces, toda la sangre se queda abajo. Y eso va a hacer que la vena debajo de la obstrucción empiece a crecer. Y como lo expliqué en el otro video, mientras más se hace grande una vena, más va aumentando su permeabilidad y entonces aumenta el edema. Ahora recuérdate, toda la sangre que va de las arterias desde el corazón hacia las piernas tiene que regresar. Y si encuentra una obstrucción en una de las venas, especialmente en las venas principales, que son las venas del sistema profundo, revisa el video para que puedas entender cuáles son, pero incluye la tibial, la peronea, la poplitea. Después de la poplitea viene la femoral, y después de la femoral, arriba de la región inguinal, se convierte en ilíacas. Bueno, ¿qué pasa con esto? Si alguna de estas venas se tapa, que son las venas más importantes, entonces la mayor cantidad de sangre que tenía que pasar por ahí encuentra esa obstrucción y entonces tiene que buscar otras vías. Y entonces esas otras vías pues tendrán que ser el sistema superficial, por ejemplo. Entonces la diferencia de esto es, ya entendimos que las válvulas en la insuficiencia no sirven, y en la trombosis hay un coágulo que obstruye el paso de sangre de vuelta al corazón. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que uno de estos coágulos que se queda aquí guardado se desprenda y que viaje y que se pueda ir a instalar, ya sea a los pulmones o sea al cerebro, y que te pueda dar una tromboembolia o que te pueda dar un derrame cerebral del tipo isquémico, que hay diferentes, hay isquémico y hemorrágico. Entonces este es el gran riesgo que corre el tema de la trombosis. Entonces, especialmente cuando la trombosis es alta, es decir, arriba de la rodilla, empezamos algún tipo de anticoagulantes y el tratamiento es un poquito más intenso, por así decirlo. Cuando es por debajo de la rodilla, entonces ya se toman diferentes consideraciones específicas del paciente. Entonces esa es como la diferencia entre insuficiencia y trombosis. Cuando hay una persona que tiene problema, que sospechamos que sea insuficiencia o trombosis, vamos a pedir un estudio que se llama Doppler. El Doppler lo que hace es como un ultrasonido que le hacen a las piernas de las personas para poder ver qué tan afectadas están las venas, es decir, encuentran cómo está la competencia o si funcionan, por decirlo con otras palabras, las válvulas de las venas, y si hay presencia de coágulos o no. Además que va midiendo qué tan grande es el diámetro de las venas, y dependiendo de esto entonces nosotros podemos tomar una decisión si el paciente es candidato a una cirugía, qué tipo de cirugía podemos hacerle, porque hay diferentes formas de abordarlo.
o si el paciente definitivamente está fuera del tratamiento. Cuando el sistema profundo está afectado, no hay un tratamiento quirúrgico como tal que nos pueda ayudar, simplemente va a ser todos los consejos que te he dado en el otro video. ¿Qué más? Bueno, no a todos los pacientes les vamos a pedir un Doppler. ¿Por qué? Porque el Doppler simplemente nos va a ayudar como a confirmar el diagnóstico que tenemos, a saber la severidad y para poder programar una cirugía. Entonces, si clínicamente, recuerda la clasificación que describí en el otro video, dependiendo de la clasificación, si está en un grado 2, un grado 3 leve, entonces esos pacientes por lo general no van a cirugía. Pero si ya están en un grado 4, quiere decir que la afección es un poco grave, o que si están en un grado 3, que es muy intenso porque el edema es muy grande y está casi llegando al grado 4 con manchas en los tobillos, entonces a esos pacientes es a quienes sí les pedimos un Doppler venoso. Entonces es importante que tengas en cuenta esto por si el médico que te está viendo te pide o no el Doppler y qué es lo que está buscando obtener con este estudio. Recordemos que en medicina nosotros pedimos estudios únicamente si el resultado va a cambiar mi conducta de tratamiento. Pero si es un paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene una insuficiencia venosa grado 2 y yo le pido un Doppler y me va a decir que posiblemente hay un segmento de la vena que está malo y lo demás no, realmente mi conducta no cambia en absolutamente nada. Ahora, si hay un paciente que tiene una enfermedad grave y le hacemos un Doppler y el Doppler nos lo reportan prácticamente normal o sin una anomalía que tengamos que pensar en un tratamiento quirúrgico, entonces, dependiendo del diámetro de las venas que nosotros logremos ver en las piernas a simple vista, podríamos considerar las infiltraciones. Y las infiltraciones son inyectar a través, digamos que esto es la vena, inyectamos con una jeringuita, una aguja, la metemos dentro de la vena e inyectamos un líquido. El líquido es lo suficientemente concentrado como para lastimar la vena por dentro, pero no son las venas completas, ¿no? Son venas pequeñas o de trayectos cortos. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que es tan fuerte que toda la parte de adentro prácticamente como que la quemara. Y entonces al quemarla prácticamente que esto hace que la venita haga así. Hay diferentes medicamentos que podemos utilizar para hacer eso. Y por lo general lo utilizamos cuando los pacientes tienen algún problema como picazón, tienen ardor o tienen dolor específicamente en esa vena o que estéticamente no les guste. Si la vena es muy grande no va a funcionar la infiltración, en ese caso se hace otro procedimiento que se llaman venectomías, por ejemplo. O si las venas son muy chiquititas, entonces en ese caso no se puede hacer porque la aguja no entraría directamente en la vena, sino que se pasaría o quedaría afuera, y si inyectamos ese líquido afuera de la vena podemos lastimar los tejidos blandos e incluso poder generar pequeñas úlceras que bueno, tienen un tratamiento, pero que no es la idea de hacer las infiltraciones. Así que espero haber aclarado un poquito y bueno, haber hecho el complemento de toda la información que había compartido en el video de insuficiencia venosa. Así que nos vemos muy pronto aquí en el Espacio VETS.